Hoy en día es una constante oír que cuando una mujer dice no, es no. Es decir, que cuando ella expresa su rechazo a los intentos de conquista de un hombre o cualquier otra insinuación es porque definitivamente no la quiere aceptar. Pero no siempre la sociedad lo ha entendido así de claro. E incluso aún hay quienes no necesariamente lo comprenden. De hecho, es probable que a veces esa negativa no sea tan clara para algunos y el hombre siga en su intento. ¿Cómo entonces dejarlo suficientemente claro el rechazo? ¿Cómo poner los límites de manera transparente e indiscutible? ¿Y cuándo debe el hombre entender que un no es efectivamente no? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. ¿Estabas tan linda? No, y a la hora de llegar a la casa. ¿Y por qué tan impaciente? Porque estaba súper cansada y no tenía batería social. Ven, te ayudo a quitar esta blusa. Gracias, qué amable. Y ven, te ayudo a quitar este pantalón. Este me lo quito yo solita, ¿sí? Ay, yo te ayudo con delicadeza, ¿sí? No, en serio, me lo quito yo solita porque estaba muy apretado. Bueno, está bien. Yo veo. Quítatelo. Me lo quito ahora. Ay, me encantas. ¿Qué haces, Carlos? Disfruta. Estoy cansada. Yo te hago descansar. No, Carlos, de verdad, no tengo ganas. Ay. ¿Te gusta que te ruegue, cierto? No. Carlos, Carlos, que no quiero. Esa delgada línea que hay entre la seducción y lo que puede convertirse en acoso, yo creo que es hoy una de las dinámicas de las que más se habla en sociedad. Muchísimas veces las mujeres decimos no, pero los hombres suelen no entender, pensando que es una manera como de resistencia, pero que al final no. Provocación. Exacto, no es tan no para ellos a veces, ¿no? Pero es que a veces también de pronto, digamos, el problema es que evade el estar con el esposo o con el novio por circunstancias, de pronto está maluca o no quiere en ese momento porque no está pues, en el momento sí. dispuesta a tener una relación con él. Entonces, nosotros los hombres a veces somos un poco insistentes. ¿Por qué? Porque buscamos siempre la satisfacción personal, más no la en pareja. Entonces, esa es la circunstancia que puede presentar. Uno comete esos errores a veces porque uno es muy afanado y quiere ya y listo y es lo de uno. Pero no, hay que considerar ya con bastante madurez de que disfrutar un momento de esos es disfrutarlo plenamente y en pareja, claro. y en pareja, sí, para que haya algo importante. Mira que cuando uno habla con diferentes poblaciones, uno se encuentra con que, siendo que es la misma situación, no es la misma respuesta. Y muchas veces, cuando estamos hablando con situaciones donde, por ejemplo, se tienen parejas del mismo sexo, resulta de que las formas de diálogo varían a cuando tú tienes un hombre y una mujer. Entonces, muchas veces la persona dice, no, es que es una posición machista. Cuando ella dice, no, pero es sí. Dijo, pero es que no dijo que sí. Y además de eso, no solo lo dijo, sino su cuerpo dice que no. Pero sin embargo la persona insiste, porque cree que con la insistencia va a poder conseguir que la otra persona acceda de manera voluntaria. Claro, es algo como que muy marcado en la sociedad además. Por el afán uno de satisfacerse uno personalmente,
descuida de pronto la necesidad que tiene la pareja de que no está en ese momento pues adecuado para estar con uno. Pero ¿por qué, Fanor, a veces como que la mujer diga no, para ustedes no es tan claro? Porque, pues, según la mentalidad, ¿no? Uno ya como, pues, o sea, en la adultez de uno ya en estos momentos uno ya comprende más las cosas, porque en ese tiempo se considera, no quiere estar con uno porque de pronto tiene a alguien, a otra persona, y con esa persona puede estar. Pero entonces, esa es la inmadurez precisamente de los momentos en que uno puede satisfacer y participar activamente con la pareja. Ahora ya en la madurez de uno piensa diferente e interpreta de una manera positiva de que uno debe de hacer las cosas, hacerlas en pareja, porque qué más sentimiento de bacano y chévere es hacer las cosas donde ambos participen y donde ambos se sientan felices y contentos. Pero mira que tú estás hablando todo el tiempo de la pareja. Sí, claro. Pero es que nosotros en esta sociedad que hay ahorita es muy frágil lo de la pareja, porque en este momento está muy en la línea que la persona pueda estar con otra persona y que esa otra persona satisfaga sus necesidades. Sí, o sea, como salir, por ejemplo, te entiendo, Beiti, un poco como que salir sin compromisos, salir con amigos, con amigas. Y entonces ahí hay de todito. No, sí, de todito sí puede haber. Pero de todas maneras no es no. No, pero es por eso, pero entonces vengamos al cuento. O sea, el hecho de que estés con de todito no quiere decir que si todos están ahí en el paseo, y ahorita que se hacen esos cambalaches y que no, pero tú con tú, yo con yo y el otro con y todos con todas, muchas veces en esas situaciones es más, la gente va como más predispuesta a acceder, ¿sí? Y de pronto se nos muestra que cuando usted está en el hogar o en su familia o con su pareja estable, ese sí le pone que no, que estoy cansado, que no, que estoy en el trabajo, que no, que la responsabilidad. Bueno, ahorita en quinto está el hijo, pero... Sí, pero de pronto en esa situación, digamos, uno tiene que entender eso, pero la satisfacción, lo reitero nuevamente, pues debe ser mutua, ¿no? Ahora, si la pareja no quiere, el pensamiento es que, de pronto es porque tiene pareja. Ahora, una cosa es estar con la pareja, esposa, madre de los hijos, y otra cosa con la amante. Las amantes satisfacen necesidades que no tienen en la casa, y entonces esa es la cuestión. Pero mira digamos... que no, o sea, ese es un error, porque esa persona también puede querer decir no. Es o sea, que cualquier no, persona, todo el mundo presupone, no, claro. Presuponen que no, es que esa tiene que estar dispuesta 24 horas. Especialmente cuando se es la esposa, cuando se es la novia, digamos como que sí, tiene que estar dispuesta todo el tiempo y no siempre es así. ¿Cómo era este tema de la seducción, Fanor, ese tema antes? Exactamente, iba a entrar en ese tema, ¿no? Ajá. Es que anteriormente la seducción, uno de las novias, por ejemplo en el colegio yo participé mucho activamente, deportivamente y a nivel cultural y artístico, ¿cierto? Porque yo jugué béisbol, Selección Valle, y pues también participaba del grupo de danzas del colegio INEN de Cali, que soy egresado, a mucho honor de mi colegio. Entonces, en el colegio uno era como el chico chévere, porque ahora además bailarín de salsa, que pues era visible, el más visible. Claro, porque no es popular. Hombre que baile bien, es bien atractivo para un grupo de chicas, y en ese tiempo, pues la época del rock and roll y todo, uno bailaba chévere, el break dance. O sea que a ti no te tocó la época que te tocaba hacer visita de asiento. No, a mí de asiento sí, claro, porque la novia iba a hacerle visita los fines de semana solamente, sábado y domingo, y el resto pues en la semana en el colegio uno estaba chévere con ella, pero si tenía que ir a la casa tenía que pedir permiso y hablar con el suegro y presentarlo en familia y uno lo sentaba en la sala y vea, este es mi novio, papá. ¿Y entonces la seducción dónde quedó? La seducción, no, porque es que en ese tiempo la seducción no era tan... Era muy difícil. No era posible hacerlo. No era posible. No, venga. Pero tiene que haber algún encanto de pues seducción. El encanto es la persona, Por eso, pero entonces eran miradas, eran voces, claro. Eran escritos, ¿qué era? Por eso, vamos a una pausa para comerciales y ya seguimos hablando de ese tema de la seducción. Bueno, Fanor, lo que quiere saber Beiti
¿Cómo era ese Betty, tema de la seducción? Sí, mira, Betty está muy interesada. ¿Cómo lo hacías? No, pues Y claro, es y que yo la eso- voy a poner es en que- contexto. Es que una buena mirada, una buena Y sonrisa. claro, ¿y tú qué Oh, crees? Es y- que cuando uno va a seducir a la chica... Y una pinta. La pelada, ay, la pinta, y Ah, la mírame, pinta, mira nomás la querido. pinta de este negro. ¿Cómo de, era? De afro grandote, ay. jeans de campana, de Ancha. bota ancha, que eran, Ajá. se puede decir la marca. Y las Y plataformas. las plataformas, uno bailaba con esas plataformas salsa y los jeans Baú, pues perdone que diga la marca, pero bueno, era lo de la época y era muy chévere. Entonces, El tema de las cartas, las cartas, mira, ahora, porque yo eso no lo he visto hoy el en día. A mí no me han dado cartas, el la acróstico, verdad. entonces ella siempre llevaba un cuaderno de 50 hojas y hacíamos los acrósticos, Ajá. en el cual una frase con el nombre de uno se hacían frases muy bonitas, entonces se compartía, porque en ese tiempo no había toda esta tecnología, entonces se compartían los cuadernos, uno le prestaba el cuaderno a ella, pero con mucha cautela de que no fuera a embarrarla a hacer otra cosa que le diera, porque sí, le cortaban de uno a uno, porque era muy celosa la chica de ese tiempo. Entonces, uno ganaba, yo tuve muchas novias en el colegio por eso, por ser deportista, por ser un buen bailarín, participaba del grupo artístico de danzas del Colegio INEN, egresado del IPC también de danza y folclore, bailé Y también mucho entonces tiempo. eras muy detallista. Y detallista, sí. La vaina de las flores, uno se robaba flores o rosas en las casas del barrio y se las llevaba y se las entregaba a la chica. Acaba con los Pero antejardines de las entonces, vecinas. acaba con los antejardines, pero entonces las otras chicas también se sentían mal, entonces había que robarse más flores y más rosas Ay, para no, llevarle ¿cómo a así? todas, No, no, del no, salón, ¿cómo que a las del todas? salón. Pero mira Porque- que, por ejemplo, en el caso mío, Sí. a mí me gustaban mucho los hombres y en general las personas que tenían un intelecto muy vívido, ¿no? O sea, era para ti Sí. lo que te llamaba la atención. Era lo que pensaban, lo que hablaban, lo que expresaban. Claro. Y entonces en esa época, por eso era tan importante los grupos de teatro, porque uno siempre estaba montando obras de teatro, de niche, de lo que fuera, pues, pero siempre de cosas muy elaboradas para poder aprender. ¿Y cuáles eran como esas técnicas de seducción, tal vez que te llamaban, claro, que te gustaban? porque ¿Cuáles? Porque es que cuando uno veía a la persona que estaba... De una le pegaba. Sí, que lograba introducirse en el personaje y contactar y tocar el punto, la fibra, a uno le parecía una persona muy interesante. No, y es que también ayudaban las compañeras y los compañeros, Claro. fíjate que de Pero tal espera. curso, de tal grupo, Claro. vos le caes bien a esa pero pelada, mira, decía pero uno, sabes, caele, mira, entonces te uno le cuento, caía mira, a las horas del te descanso. cuento, es que lo mejor del paseo no era eso, ¿sabes con qué me sedujeron a mí? Compartiéndome los paquitos, unos libritos que ¿Paquitos? había, sí, unos cuentos que habían de historietas. Sí. Y uno uno tenía unos y entonces cambiaba con el otro y el otro cambiaba con el otro y uno era encantado de la vida intercambiando libros y historietas de esas, me parecía muy chévere. en el INEM. Y luego ellos venían a la casa de uno a compartir, ¿no? Entonces ahí en Pero el si lo dejaban compartir- entrar, ¿no? Porque era un problema entrar a la siempre casa también de los suegros. En mi casa no podían entrar nunca jamás. No, en ¿Te das el cuenta? antejardín. Difícil. En el antejardín. Solamente. Había que sentarse en el antejardín. Betty, ¿en algún momento sentiste que este tema de la seducción pasó un poco al acoso? Porque hay una delgada línea entre lo que hoy definimos como seducción, como acoso, que tanto se denuncia en la actualidad. ¿Te pasó en algún momento eso? Que dijeras no y de todas maneras siguieran insistiendo, siguieran los regalos, siguiera... Pues sí. Pues sí. Porque mira que las personas ven los intereses de uno y dicen, ay, pero ¿por qué esa chica no se fija en este que está en buen partido? ¿Por qué no será que este que es profesional o este que es un empresario? Y un día me montaron una rumba y con comida y de todo para presentarme una persona que tenía como 40 años y yo tenía como 16 apenas. Ajá. Y pretendían irme organizando así. Y yo decía, pero no, pues que... Entonces yo me acuerdo que yo le pregunté al personaje, oiga, ¿usted qué busca? O sea, fue la pregunta del millón, pues ¿qué hace con una niña
y usted tan Pero es que, adulto. perdón, cuando le decían a uno no, uno retacaba. Y retacaba fuertemente como se decían Por en eso, esa- en Pero ese eso tiempo. puede ser acoso, por Cla- ejemplo. No, pero en ese no era acoso porque uno retacaba era para ser novio de ella, ¿no? Entonces, Ajá. para llegarle a decir, mira, vos me gustás y querés ser novia mía, tal, y sí, pero es que vos sos muy noviero y vos tenés una novia también. Entonces, era lo chévere. O sea, se volvía como un reto, tal Sí, vez. un reto, sí, de conquistar a la Conquista, pelada. más bien. Sí, ¿Y entonces de qué pasó, de Betty? conquista. No, pues que me hicieron preguntaste cena. Claro, yo a le él. pregunté y él me dijo, no, es que yo me quiero casar. Ah, ya eran Yo- palabras mayores. ¿Cómo así que se quiere casar conmigo? Sí, claro, yo quiero un hogar, yo quiero, te vas a vivir conmigo. Yo apenas estaba haciendo quinto de bachillerato, hoy sería 10, ¿no? Y entonces yo le dije, no, pues es que yo no he terminado ni siquiera de estudiar y mi aspiración es ir a la universidad. Y me dijo, no, pues yo lo que quiero es una mujer que se dedique a los hijos, al hogar, que haga así. Que era así". una buena mamá. Sí, y yo decía, pero es que yo decía para mi hija adentro, pero esa no soy A esa yo. edad, además. Esa no soy yo. No, y con 16. Y yo ¿qué le eso? dije, no se preocupe que en algún momento cuando yo termine mi bachillerato, hablamos. Pues yo pensé que ya me lo ha zafado encima y el señor sí regresó. Yo terminé el bachillerato y regresó. Y estaba ahí. Ya estaba ahí. Y solo. No, pues acá para organizar el paseo. Y yo, uy, no, cuando yo lo vi al señor, y entonces yo en esa ¿Cuántos cena- años pasaron? un año. Y Pero fue entonces también corto, ¿no? Yo, claro, y entonces cuando el señor llegó, me dijo, no, es que yo vengo porque usted me dijo que esperara a hacer bachillerato, que usted estaba interesado. Durante ese De- año él apareció, te enviaba cosas. No, nada. Él Lo vol- llegó. Ajá, solo. lo volviste a ver. Y entonces cuando yo estaba en eso, yo le dije, venga, ¿y usted con quién vive? ¿Usted qué hace? ¿Por qué? Y entonces el tipo para encima, porque yo quiero que esto. Entonces, para mí era acoso el hecho de que él me dijera que me iba a obligar a mí a vivir la vida que yo no quería. O sea, yo no quería ser ama de casa. Tampoco estaba interesada en tener hijos ahí mismo, porque pues, Claro. me imagino que él sí, porque ya tenía 40 años. Pero yo no tenía No. ni... O sea, mi expectativa de vida era otra. Era distinta. Y al final del cuento yo le contesté una pachotada. Le dije, ¿sabe qué? ¿Usted con quién lo atiende? ¿Cómo está? Me dijo, no, yo tengo una empleada que tiene como 30 años conmigo, no sé cuántos años conmigo. Le dije, con esa es que usted se tiene que casar. Y Betty, ¿cómo hiciste para que ya no apareciera más en tu vida? No, pues el señor... ¿Entendió en ese momento? Él entendió que yo no era la mujer para... Que no, yo no era una mujer para él. Fano, ahora que hablabas de la insistencia, digamos, en ese entonces, para poder ser novio De una chica. exacto, y ser pareja, ¿no crees que rayaba un poco en el acoso en algún momento? Pues en ese tiempo acoso no existía la palabra, pero no era acoso porque uno era para... Porque es que en ese No tiempo... era cosa porque no existía la palabra. Sí, era por Sí, eso, sí, sí, yo también pensé lo mismo. Pero no era acoso, digamos, acoso por algo material, no, sino que lo importante era uno ser novio de la Lograr el pelada, objetivo. ser novio de la pelada del salón o de Pero otros así salones. ellas dijeran no al comienzo. Uno insistía porque a uno le caía Pero bien la pelada. ¿en qué momento tú entendías que era no? Y Ajá. ya. Sí, Y dejabas el- de insistir. No, uno insistía. Y entonces uno demostraba con los regalos que uno le digo, pues el helado de palo, que en ese tiempo los helados de palo eran famosos. Las paletas. Las paletas, eso. Entonces uno, y le decía a la amiga de ella que del salón, le ve, invitar a comer helado, yo gasto los helados esta tarde. O las abuelulos. En las abuelulos uno aprovechaba y ahí era donde caía. ¿Por qué? Por la cuestión del baile uno, de la salsa y todo. Vamos a conocer otra historia en el Claro. podcast de Manuela y ya Claro. regresamos. Bueno. Hay diferentes situaciones en nuestra vida que se nos presentan para reflexionar acerca de los límites entre el consentimiento y el abuso. Hoy tenemos un caso de vida donde podremos explorar estos límites. Y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada. ¿Cómo está? Mi nombre es Marcela Bautista y actualmente soy asistente administrativa en una escuela de actuación. Quiero iniciar esta entrevista sabiendo para usted qué significa el consentimiento. El permitir, ¿cierto? En este caso, que una persona se nos acerque, nos toque o nos bese, puntualmente pues hablando de ya un tema íntimo.
Inicié la introducción de la entrevista contando que hay diferentes situaciones que nos invitan a reflexionar sobre si es claro el límite entre el consentimiento y el abuso. Quiero que nos ubiquemos en la historia que usted nos quiere compartir. Debo empezar hablando un poco de mi juventud y de que fui muy permisiva o muy abierta en el tema sexual, ya que siempre ha habido un tabú de que las mujeres siempre involucran las emociones y los hombres no. Entonces, yo me puse de carne de cañón, por así decirlo, de manera voluntaria y dije, pero ¿por qué las mujeres dicen que siempre metemos el corazón? Y me puse a divertirme, como se dice. Y muchas veces accedí, de pronto un poco alicorada o simplemente porque quería, pero hoy en día, cuando hago como esa reflexión, me doy cuenta de que realmente no era tanto porque quería, sino porque me daba más bien como pena o miedo de decir que no. Y terminaba accediendo. Y en la medida que fui madurando y aprendiendo más, pues ya empecé a entender el tema entre el límite, ¿cierto? Y de cuándo realmente yo quería decir no, sin importar la respuesta del otro. Porque durante la cacería masculina de pronto uno siente que la persona se ríe con sus chistes, que lo invita a cosas, que está en disposición de estar en relación, ¿no? En ese momento, pero cuando uno pone el límite es todo lo contrario. Hablemos de esa contradicción en lo masculino. ¿Usted qué ha encontrado cuando dice no? Normalmente se enojan, hay un enojo. De hecho, hoy en día todavía me pasa. Ya no me pasa tan frecuente, pero hoy en día todavía me escriben como que, ay, wow, eres muy guapa, quisiera salir contigo, quisiera estar contigo, regálame un besito, no sé qué. Y como que a veces es como, ya entro en modo molestia, incomodidad, porque digo, no es chévere recordarla y que definitivamente no me gustaría que le pasara a nadie. Mejor dicho, hoy tuvimos un caso de vida donde exploramos diferentes situaciones y cuestiones que nos llevan a experiencias confusas, experiencias complicadas, experiencias que nos puede llevar varios años, digamos, tratar de sanar con nosotras mismas. Ha sido increíble tenerla aquí con nosotros, que nos haya contado su historia. Y ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Familia Sin Filtro. Fanor, entonces, ¿en qué momento era no? Definitivamente, ¿en qué momento dejabas de insistir? Pues mira, cuando ya uno insistía, invitaba al helado, cuando íbamos al abuelulo para bailar con ella y ya decía ella definitivamente no, esta chica es muy dura, entonces uno decía bueno, entonces uno volteaba ya la página y conseguía otra chica, pero no era la insistencia porque no le caía bien a uno la pelada, sino que uno conseguía otra para darle el dique que uno decía en ese tiempo, no darle pique. Casquillo, eso, ¿ves? Sí, casquillo, entonces uno hacía eso con esas pretensiones, para ver si ella... A ver si reaccionaba. Si reaccionaba ante este negrito y pues hermano decía uno, no, pues qué tal, pues la pelada ve tan picada, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿Pero qué tal entonces uno conseguía otra chica, no, pero uno conseguía otra pelada y decía, pues para darle el casquillo a ella, como dices tú, y así se decía en ese tiempo. Y realmente, después al tiempito ya decía, le comentaba uno a la amiga, la compañera, que le decía a uno el puente para ella, le decía, ve, fíjate que vos le caía bien a ella, lo que pasa es que ella, pues te quería observar y todo, que es que vos sos muy picaflor, que vos sos muy picado, que vos sos muy noviero en el colegio. Encontraba todos los defectos. Sí, que vos sos muy noviero y no, que pereza con un negro tan noviero, pero no, pues en el INEN uno pasaba muy rico y eran momentos agradables. Pero el no era para uno, uno no lo dejaba. Mixto. Sí, era mixto y sigue siendo mixto aún todavía. Entonces, cuando ya le decían no, pues uno insistía, no, y decía que no, entonces uno, el famoso casquillo que uno le daba a la pelada,
Eduardo, Sí. llega a ser hasta divertido, digamos, uno escuchar chévere. este tipo de conversaciones entre ellos y entender también que las épocas han cambiado, pero digamos que desde ese momento no estaba tan afianzado ese tema del acoso, pero se podía hablar de acoso de alguna manera. Se hablaba de acoso, pero no, el tema era que el acoso estaba más enfocado o más bien el consentimiento estaba más enfocado a que era algo implícito. La otra persona quiere y más bien si desea no, tiene que ser muy claro su no para poder rechazarlo, desistir frente a ello. Exacto. Actualmente es más un consentimiento afirmativo, es decir, debe ser sí, es sí, y no, es no, tiene total claridad. Entonces, en ese entonces, en esa lógica de un consentimiento más implícito, ¿no? Ahí está, hay que insistir, ¿cierto? Esa Era parte del algo muy coqueteo, cultural, muy correcto, es más un arraigado. contexto social que todavía sigue estando presente en la actualidad colombiana. O sea, la idea de todavía de que el sí es, el no es un sí encubierto, falta insistir, hay que meterle un pero poquito. es que ahorita el lío que tenemos es que como ahorita tenemos de toditos con toditas, entonces ahorita el no y el sí es más ambiguo, ¿no? O sea, Pero de todas formas, digamos que a pesar de como que uno de mujer tal vez esté con 3, 4 hombres a lo largo de su vida, no quiere decir que con el quinto también tenga que decir sí, tenga que acceder. Correcto, eso es. Es decir, lo que se rompe, digamos, o lo que los movimientos sociales y feministas van a romper en las últimas décadas es este asunto del consentimiento implícito. Está dado. El hombre dispone, él propone y la mujer dispone. Entonces, aquí parte la conquista, parte la invitación, ese es el rol mío que me toca insistir, y la mujer tiene que desistir varias veces. Lo que se rompe es no. Ahora tienes que entender que un no es un no y no da lugar a interpretaciones. Ahora, yo también pienso que lo más importante es, en esa insistencia, es ser uno práctico, ¿no? No ser tampoco tan materialista, porque es que en el sentido de que el decir no de la chica no tampoco quiere decir que es que a uno lo rechace de plano, ¿no? Puede ser que ella se esté organizando, evaluando y organizando para saber quién es el tipo, quién es el pelado. Pero eso es como el imaginario, ¿no? Sí, el imaginario. Yo le Porque es que preguntaría, no es no. yo preguntaría, Claro. ¿y cómo nos damos cuenta que ella está Evaluándote. evaluando o pensando? Sí, que Porque sí. ella de pronto demuestra interés en algunas cositas de uno, ¿cierto? Entonces uno dice, no, lo que pasa es que la pelada lo tiene a uno en el laboratorio, ¿no? el remojo, papi, En el laboratorio, remojo, el remojo tienen para ahí, ver a cómo es ver. la vuelta con ese pelado o con ese señor. Pero entonces uno, inteligentemente uno da un margen de espera y un tiempito, ¿no? Un paso para atrás, querido. Pero un poquito, no tanto, porque tampoco esperarlo mucho tiempo, no, ¿cierto? Se queda atrás. Pero se puede presentar ese caso. Y qué más bacano y chévere que el galanteo. Yo un escucho a detalle, Fanor y me es parece muy muy chévere. delgada esa línea entre Correcto. la seducción y el acoso. La línea está delgada hoy en torno a lo siguiente, y es, como decía, antes partíamos de esa condición implícita. Ella está confundida o está insegura o lo está sí, pensando. o la narrativa siempre que nos inculcaron a los hombres y es la del cazador o el conquistador, ¿no? Sí, la el guerra. cazador. Entonces, un cazador no dice, no, ya no voy a cazar, me retiro, la presa, no. El cazador tiene un objetivo, insiste. Y eso por muchos años ha estado ahí y yo creo que todavía está. No aceptamos un no porque al final tenemos que conseguir e insistir. El objetivo. Lo matizamos diciendo, bueno, no somos violentos, no somos agresivos, Sí, no somos claro. desagradables, ¿sí? El problema es que no es solamente lo que hacemos nosotros como hombres, sino también cómo lo percibe o lo interpreta la mujer, que sí puede asumir, por ejemplo, incluso un detalle bonito como las rosas rojas, Sí. como un asunto de intromisión. Entonces yo estoy de acuerdo ahí. Ahí los límites hoy, actualmente, como está el mundo configurado y con estas nuevas coordenadas socioafectivas, es muy difuso el tema, porque es muy interpretativo. Beatty ahora hablaba algo interesante y es cuando es al contrario, ¿no? Ajá, Digamos sí. que hoy en día la mujer también puede proponer, puede insistir, Claro. pero Y seducir también, y también. seducir. Es que nosotros somos muy inteligentes, déjame decirte. ¿Quién dijo que nosotros Somos somos más las bobas inteligentes ahí para que eso. a caídas del zarzo? Pero Nada. también hay, O sea pero que digamos que también el tema del acoso se puede dar al contrario. Sí, claro. Sí, eso es Se viceversa. da, solo que estadísticamente es mucho menor. La proporción de acoso de parte de una mujer, por ejemplo, un hombre, o incluso de una mujer a una mujer, o de un hombre, se dan en menor proporciones que de un hombre Y tal hacia vez una puede mujer. ser un poco más aceptado, porque pues digamos que el hombre, pues en su entorno le dirían como que ve, pero te Correcto. está, pero En las- se ve, Es un pero... aplauso. Exacto. En las etiquetas con las que se construye la masculinidad, efectivamente eso es asumido como un tema
bueno, es decir, Menos grave. menos grave, menos complejo, al contrario, sentirte contento, que eso también diluye a veces el tema del abuso sexual cuando viene una mujer hacia un hombre joven. Hay una creciente, digamos, de sensaciones, de sentimientos de acoso y de abuso de parte de mujeres hacia hombres, pero hay poca demanda frente a eso y es muy difícil para ellos tener que exponerse de esa manera porque tienen que lidiar con la burla y con otras cuestiones. Lo que pasa es Además, que, con el mira, asunto de el la acoso- masculinidad, ¿no? También se puede cuestionar, bueno, ¿y por qué verdaderamente me incomoda tanto? Pues si al final es una mujer. ¿Cuál es el límite entre la seducción y el acoso? Y hablemos en general, digamos, tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres. ¿Cuáles son esos límites de pronto que podemos llegar a identificar en algún momento? La insistencia después de que haya una negativa, fundamental. Es decir, si usted le están diciendo que no e insiste, no tiene que estar totalmente ni clara ni nada, sino si hay un no, es no. Si eso lo incluimos dentro del campo laboral, por ejemplo, el tema de la asimetría de poder entre jefe y subordinadas, no importa. Eso ahí también borra, porque es que es muy difícil entonces para el jefe entender que uno es no, porque dice, bueno, pero es que es mi subordinada. Pareciera que imaginariamente él cree que es subordinada, laboralmente es subordinada en todo, entonces tiene que hacer caso. Y para la que está en condición de subordinación, sea él o ella, pues le cuesta también muy difícil decirle al jefe que no, porque pareciera entonces que puede haber Laboral, sí. puede afectar Afectación. mi empleo, mi ingreso, esto y lo otro. Entonces los no ahí pueden ser un no de un sí débiles o un no muy frágiles y se borra un poco el asunto ahí. Lo te iba a comentar el caso mío, que yo le comentaba que a mí me pasó, yo tenía como unos 23 años, algo así, 22 años, estaba en una empresa, el gerente de la empresa, pues alguna vez oyó una conversación de esas que uno se la pasa fregando la paciencia, diciendo cosas destempladas sexuales, y en el imaginario de él, pues se imaginó que yo era una chica muy liberal. ¿Ah? Entonces, cuando por asuntos de vida me tocó venir a trabajar a su empresa, esta es la mía, yo ya sé cómo es que es. Entonces él empezó a insinuarme, y como yo me le hacía la caída, entonces llegó un momento en que me la puso desentendida un poco lo que estaba diciendo Eduardo. Como entonces que no es él llegó con no es una, un no duro él llegó un día y me dijo, un sábado, venga a trabajar. Yo le dije a la tesorera, ve, ¿vos vas a ir a trabajar? Pues que sí, bueno, vamos. Entonces está. Cuando me saca una revista de pornografía, yo en mi vida había visto a alguien en cuero a esa edad, y menos una revista de pornografía. En esa época, estamos hablando hace 40 y pico de años, eso no era tan común que uno tuviera una revista de pornografía en la mano. No se veían. Sí, no, sí se veían, pero a mi mano no había llegado. Pero y entonces eso no el personaje empezó, pero mira tal cosa, pero mira tal otra. Yo lo miraba y yo decía, ¿para dónde corro? Entonces yo lo que hice fue que yo me la craneé y dije, sí, ¿no? Qué fotos tan interesantes, la luz, el color, mira el cuerpo humano, no sé qué. Yo le hice un diagnóstico gráfico de la tal cosa, pero yo nunca hablé de la pornografía. Y bueno, pues fue mucho gusto, me voy a trabajar porque es que tengo muchas cosas pendientes, espérate, ¿sí? Me fui. Y yo callada, yo no le contaba a nadie lo que había pasado, porque me daba pena contar, porque esa es la otra parte. Sí. Yo no tenía la madurez para enfrentar una cosa de esas. Y entonces, cuando otro día, el tipo otra vez con la fregadera esa, entonces yo me paré y salí corriendo para la cocina, y el tipo detrás mío a echarme mano y agarrarme, y eso se volvió pues una guerra campal. Ese sí era un depredador. Yo parecía un jabón, salía por todos los lados, hasta que me acordé que la compañera que llevaba la contabilidad estaba en una oficina que daba por allá atrás, y yo salí como Pepa de Guama para allá, y cuando llega allá, ¿qué le pasa? No, es que ya se acabó el trabajo, ¿nos vamos? Pero yo no le decía que era que me estaban acosando. No, callada. Y bueno, pasaron, culpa? Claro, me sentía mal por haber, de pendeja, haber ido sabiendo que él me estaba acosando, ya me había dado los tics, y yo no había pensado que él podía llegar hasta allá. Yo te pregunto, ¿y por qué te aguantaste? ¿Por qué no denunciaste eso a tiempo? Y hablaste con la compañera. No, para que tuviera protegido. Es que justamente está la culpa ahí, porque ella siente culpa de que sí propició, de que autorizó cuando no debería ser. Eso es lo que ha cambiado de ese momento a hoy. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pasaron los días
y yo cambié de actitud en la oficina, ¿no es verdad? Yo solo estaba en los horarios que estaba la gente, yo era lo que había que hacer y yo trataba de no estar nunca cuando el tipo estaba y tal. Entonces había otro gerente y un día me dijo, venga, ¿usted qué le pasa? ¿Qué le sucedió que está tan cambiada? Entonces yo le conté al jefe. Y eso ocasionó que se tomaran medidas con eso, pero yo definitivamente no me sentía cómoda, entonces yo renuncié y me fui. Vamos a conocer la opinión de los jóvenes sobre este tema, de la seducción y el acoso, y ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Magali, tengo 23 años, soy estudiante de comunicación social y me gusta mucho leer y demás. Hola, mi nombre es Yaritza Palacios, estudio comunicación social, voy al gimnasio y me encanta leer. Yo soy Joanes Nite Rentería Oviedo, estudio comunicación social y me gusta hacer fotografías y escribir. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Quiero empezar por aquí preguntándote si en algún momento de tu vida has tenido problemas para poner límites con tus parejas o con personas que están tratando de seducirte. No he tenido ningún problema porque yo siempre trato de ser lo más clara posible y he aprendido desde muy pequeña a colocar límites, a decir no es no y tienes que respetar. Siempre hay que ser claro desde un principio, entonces uno siendo claro se evita de muchas cosas. Y yo quiero saber en tu caso y en tu espacio como en tu casa, ¿cómo se hablaba de este tema? ¿Qué te decían alrededor del consentimiento? Pues me decían que tenía que ser claro con lo que quería, con lo que sentía y aprender a establecer límites. Eso era lo que me decían en casa. ¿Qué situaciones, lugares podrían de pronto confundirnos y promover una situación de confusión alrededor del consentimiento y los límites? Yo creería que al estar como sola, ejemplo con tu pareja, o pasa mucho en las fiestas, lugares, discotecas y todo eso, que conoces a alguna persona, a veces hay personas de mente muy abierta, como que un beso por aquí, un beso por allá, pero pues hasta ahí. Entonces quizás la otra persona confunde ese beso que se dieron a que, no, es que si hay un beso, puede haber algo más. Y a veces porque la mujer viste cortico, el hombre actúa mal y empieza a hacer agresiones verbales. En el caso de ustedes, chicas, ¿sus mamás eran enfáticas con el tema del consentimiento y los límites? Mi mamá siempre me ha como recalcado eso de que si usted dice no, es no. Mi papá siempre me decía como que si alguien te llama, alguien desconocido, que vení para acá, que hacen un mandado, que no es que, siempre me decía no. Estos peligros que hay en la sociedad son peligros que van alrededor de la malinterpretación, pero sobre todo el poder que se le da a la gente con respecto al cuerpo femenino, ¿cierto? Sí, claro, porque mira que una vez una amiga salió a la calle, ¿no? Pues normal, vestida normal, un poco, un chorcito corto. Mostrando un poco. Ajá, mostrando un poco, esa es la palabra. Y un hombre le dijo a mi amiga que no, que si la violaban era porque ella se lo buscó, porque ella está seduciendo, que nosotras las mujeres no debemos vestir corto. Nada justifica que el hombre haga ciertas cosas con las mujeres ya. Entonces yo creo que en lo personal es un acto que está mal hecho y que pues como hombre deberíamos tomar conciencia de eso para que en un futuro, si tenemos hijos, no nos vaya a pasar lo mismo que hicimos con otros. Pero creo que los jóvenes lo tienen cada vez más claro. Esperemos que en estudio tengan más información sobre este tema. Nosotros nos vemos pronto aquí en Futuros Asuntos. Eduardo, la idea hoy entonces y de lo que se habla actualmente es a no dejar el tema en interpretaciones, como que yo pienso que ella o yo pienso que él tal vez y asumir cosas que no se deben, sino que entonces, ¿qué debemos hacer? Sí. Yo creo que uno de los grandes cambios que introducen todos estos movimientos sociales, las luchas feministas, para que el consentimiento pase de ser implícito a un consentimiento explícito,
es eliminar las interpretaciones. Por ejemplo, el no, que es una frase sencilla, ya no supongas que el no puede ser un sí, no supongas ya que el no es una forma de coqueteo, no supongas que el no implica que entonces tú tienes que forzarte más. Evita esa suposición y más bien asúmelo, o la otra opción también es hablarlo. No como definitivo. ¿Cómo? El no como definitivo. Pero también se puede comenzar a conversar, es decir, claro. no se tiene que evitar la idea de conversación, lo que se hace es que se vuelve un poco más racional. Por ejemplo, alguien te dice no, por ejemplo. Pero tú no estás todavía súper claro. Súper claro, entonces tú le puedes preguntar y decirle, bien, ¿te parece entonces que en este momento no, o definitivamente no quieres que te escriba más, no quieres que salgamos? ¿No me interesan los hombres? También, gracias, no te interesa. Oh, ok, entonces respeto. Me interesas como amigo. Pero también se puede pensar en que dame una oportunidad. Claro, pero entonces en el diálogo, pero entonces hay que hablar. Entonces tú le dices a ella, ok, pero ¿por qué no intentamos y revisamos? ¿Por qué no salimos y lo miramos? Nuevamente ella puede decirte, está bien, vamos y miremos, ok. Entonces ahí amplió la posibilidad. Pero sigamos en la lógica, te dice, no quiero una salida, no quiero en este momento algo. Entonces ahí ya hay un no primero, un no segundo, es claro de que no. Claro, ¿Quieres insistir un poquito más sin que sea en esa insistencia que decías no grosera, no depredadora? Pues en el mismo diálogo uno le puede decir, ¿crees que más adelante es posible que hablemos de nuevo, nos encontremos? ¿Quieres que sigamos conversando de una manera más tranquila y lo exploremos más? Entonces ya te podrá decir, bueno, si es conversar, conversemos, como amigos. O está bien, conversemos y en unos meses miramos a ver cómo están las cosas. Es que en el diálogo te da la capacidad de entendimiento y de conocimiento de las personas, porque es que uno debe dialogar, por ejemplo, de primera vista, pues de pronto el no puede ser rotundo, ¿cierto? Pero uno le, como dices tú, Eduardo, pero acéptame una salida, aunque vamos a charlar, tomámonos un café, tomemos una gaseosa, vamos a charlar y vamos a conocernos, porque de todos modos yo estoy interesado en ti y pues quiero que nos conozcamos más a fondo. Y ahí espera la respuesta de ella, que te puede decir, está bien, vamos, de acuerdo, un café no más, ¿no? Sí. Y sale a un café, o te dice, no, tampoco quiero un café. Eduardo, cuando el no es tan explícito verbalmente, que era lo que tal vez le pasó a Beatty un poco, que ella no le dijo a su jefe no, pero no le dijo no por temor, pero tampoco le dijo sí, es mejor como que entender que es un no, o cuando no se expresa bien. No, yo partiría así, hoy en día, como están las cosas actualmente, no es no. Y sí es sí, es una obviedad, yo entiendo. Si no hay ninguna de las dos por Si usted miedo. lo que quiere evitar es ambigüedades, entonces va y le pregunta un poco más, porque está en un diálogo respetuoso, ni nada, pero esto, y ese no consideras que pronto es posible que más adelante, en fin, digamos, puede ampliarse, pero basado en el diálogo para eliminar interpretaciones. Porque para mí, por ejemplo, es asumir que sí es sí, ya. O sea, si yo no digo ni sí ni no, porque ahí es donde queda un poco la duda, es porque no, o sea, porque no dije sí finalmente. Y sí, y el tema que mencionabas ahora sobre el caso que colocaba nuestra compañera de panel, es que es muy difícil, porque cuando hay asimetría de poder, el que está en una posición de jefe considera que tiene un subordinado o subordinada, cree que su subordinación también es a nivel personal. Entonces, ¿por qué me dice que no tiene que decirme que sí? Le voy a insistir. Entonces, no interpreta ese no como, no, tengo que insistir. Pero la persona que está bajo esa subordinación considera que decir un no muy rotundo, le puede generar dificultades en el trabajo, desempleo, problemas económicos, y entonces ahí por eso ese sí puede ser o muy débil o un no muy débil. Y entonces por eso hoy las legislaciones dicen, claro, bajo asimetrías de poder es mejor no. Igual, mira que es lo que nos pasa, y tú lo ves en las campañas políticas. Usted ve a la persona en la campaña política y usted ve una cantidad de personas detrás de él que hacen lo que sea con tal de conseguir el favor de esa persona. O de pronto también con la curia. Y entonces uno se queda como que, ¿qué fue lo que pasó aquí? O de pronto también con otros escenarios de poder, y entonces uno mira y dice, ¿por qué la persona no es capaz de decirle a su persona líder religioso no? ¿Por qué? Porque está pensando que es que se va a ganar el cielo, es que está pensando que puede. Implícito, ¿cómo abordarlo como recomendación final, Eduardo, en las familias? Porque esto es súper importante cuando estamos criando a niños y a niñas que también deben entender estos conceptos. Bueno, la educación sexual siempre es importante, una educación sexual integral, entendida no solamente la escuela, ¿no? Vayan allá a la escuela que les enseñen ciertas cosas, sino de las familias, en primer lugar, y las escuelas.
un reconocimiento de los derechos y los deberes sexuales, ¿no? Porque no solamente hablamos siempre de derechos sexuales, pero no olvidan los deberes sexuales. Un reconocimiento del deseo, del erotismo, del cuerpo, del placer, que es importante, que en la educación sexual se quiere borrar. Con ello, un reconocimiento también de la importancia del consentimiento, es decir, cuando también se reconocen sujetos de deseo, hombres o mujeres, que se reconocen como sujetos de deseo, también entienden que tienen límites y deberes, y también los riesgos. Porque es que la educación sexual ha estado más que todo basada en los riesgos, ¿no? El miedo a algo, el miedo a quedar en embarazo, ¿no? Pero yo creo que ahí también hay que explorar una educación sexual que promueva el placer, el erotismo, responsablemente frente a eso. Y el crecimiento del mi yo. Y no obstante, Y el carácter, tal vez, ¿no? Y no obstante, Sí, la posibilidad de empoderar también a las mujeres a Y a poder los decir hombres. y colocar límites, sí, a colocar los límites, y a los hombres a entender o a reconfigurar los estereotipos de género donde no tienen que ser siempre los que demandan, No, y no los que obstante insisten, que y cambiar un poquitico el tema de esta masculinidad que se ha construido por décadas y que hoy se está deconstruyendo, ¿no? No vamos a hablar de una masculinidad débil, una masculinidad respetuosa del deseo del otro. O sea, mi deseo no puede imponerse hacia el tuyo, más bien. Este es mi deseo, ¿cuál es el tuyo? ¿Coincidimos? Generar ¿O lo mejores construimos diálogos. en conjunto? También. Lo más importante, yo entonces, creo que a partir de la familia es donde se debe hacer la claridad suficiente entre los niños y las niñas. Porque es que anteriormente era los niños la y las niña, niñas. Ah, la ¿qué niña tal? era la niña y el niño era el niño. Hoy en día los estereotipos han cambiado, desde luego, y ya se fundamenta más en cuestiones culturales y genéricas, como en este momento, que ya pues la transculturación que ha habido y que hay en este momento se identifica y ya no es esto ni es esto, no, es, como Además, decía Bessie, entender además entender. que todos tenemos deberes, derechos, que el consentimiento Claro. siempre será lo más importante. Correcto. No es no, sí es sí, y si tal vez hay alguna duda hay que dialogarlo, Sí. pero hay que entender Es que muchas lo que veces se necesita. se hablan de derechos, pero no. Cada derecho tiene un deber Así y cada es. deber tiene un derecho. Gracias a Entonces, hay que todos. ser Yo agregaría bienvenido. solamente eso Claro, también. Y es, así siempre sea. siempre en la discusión no quiero que quede solamente la idea de que es el hombre el que propone y la mujer dispone como consentimiento. Sí. Un poco en sintonía a lo que decía, las mujeres también hoy están otra asumiendo su deseo. Creo que también pueden dejar más claro también su deseo, es decir, hombre, me gustas, quiero salir contigo, explorémoslo, porque entonces ahí el consentimiento también se está hablando y se está dialogando no siempre de la parte masculina hacia la femenina, sino que puede invertirse un poco también. Y lo otro es también, en este asunto, para evitar este asunto de si el no es inseguridad, miedo, pues también si mejor el partir empoderamiento, desde el no. sí, pero también el partir de que si las mujeres quisieran algo verdadero, mire, es que en este momento estoy atravesando algo muy doloroso, estoy muy ocupada, pero el tipo no me disgusta, entonces poderle decir, oye, no, por ahora, ¿sabes? Estoy muy llena de cosas, pero conversemos y revisémoslo un poco, pero vamos con calma. Esa es la oportunidad. Esa también es la posibilidad del lado de acá femenino también de manifestar, ¿cierto? Que aunque en este momento es no, pues se puede conversar a futuro y eso entonces abre otras dinámicas donde el no pasa a ser un no temporal. Gracias a todos por estar en Asunto de Familia. Gracias. Gracias. Gracias a ti Muy por la amable por la invitación. invitación. Gracias a Muy ustedes amable, por la gracias. conversación. Gracias.